Buenos días. Vamos a iniciar la jornada con independencia de que se vayan incorporando más asistentes durante estos minutos, pero básicamente es para intentar cumplir el tiempo y el que nos habíamos marcado de duración de la misma. Soy Encarnación Gil, vicesecretaria general de la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, ASEMPAL, y en primer lugar quería darles la bienvenida a todos ustedes y comentar que esta jornada se enmarca dentro del proyecto CEA Más Empresas y está organizada por la Confederación Empresarios de Andalucía, la CEA, en colaboración con ASEMPAL y con la financiación de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. Desde la declaración del estado de alarma han sido numerosas las normas que se han ido publicando en distintos ámbitos, en el ámbito económico, fiscal, laboral, seguridad social, y desde ASEMPAL y la CEA hemos estado llevando a cabo distintas jornadas en este formato de webinar con objeto intentar dar respuesta a todas las dudas y consultas que hemos estado recibiendo desde ese momento. En concreto, en la jornada de hoy vamos a abordar medidas laborales y de seguridad social que ha puesto en marcha el Gobierno de España con objeto de ir paliando o estableciendo una serie de medidas para favorecer un poco el desarrollo de la actividad de las empresas, tanto aquellas que se habían visto paralizadas o suspendidas como aquellas que continuaban su actividad, si bien en muchos casos reducida. En esta ocasión nos vamos a centrar en el aspecto laboral y de seguridad social y para ello contamos con dos profesionales del bufete jurídico Hispacolex, a quien quiero agradecer su total colaboración en esta iniciativa. En concreto son Juan José González Hernández, socio abogado del Departamento Laboral, de Derecho Laboral, y Antonio Luis García Monge, graduado social del Departamento de Gestión Laboral de Hispacolex. Cada uno de ellos va a abordar una ponencia específica. En concreto, Juan José va a abordar las medidas laborales tras el estado de alarma y Antonio Luis, aplazamientos y moratorias de seguros sociales. Comentarles que en la parte inferior de la pantalla verán ustedes un icono donde figuran preguntas y respuestas, por lo cual durante todo el desarrollo de la jornada pueden ir formulando las distintas preguntas que al finalizar las dos intervenciones de los ponentes les irán dando respuesta. Por mi parte, nada más, agradecerles a todos su participación y confío en que todos se encuentren bien de salud, que quizás ahora mismo es lo más importante. Por mi parte, nada más. Juan José, cuando tú quieras puedes iniciar. Gracias. Muy buenos días a todos. Encarnación, muchas gracias. Muchas gracias a CEA, a la Junta de Andalucía y sobre todo a SEMPAL por contar con Hispacolex para esta jornada. Para mí, personalmente, pues es un placer porque la mitad de mi sangre es almeriense y por lo tanto una mezcla de sangre granadina y almeriense, porque el 50% de esa sangre es de Serón. Por lo tanto, Almería la llevo siempre muy cerca de mí y la verdad que es un placer compartir todo esto. A todos los que estáis asistiendo a esta jornada, pues en primer lugar, bienvenidos. Muchas gracias pues, por poder desconectar de vuestro teletrabajo o de lo que se llama ahora teletrabajo y cualquier otra circunstancia, y que esperemos que sea de vuestra utilidad. Os advierto desde ahora que en cualquier momento y al final sobre todo al final de la jornada, cuando acabemos tanto mi compañero como yo de nuestras intervenciones, pues podéis realizar cualquier consulta de esto, y si os surge de cualquier otro tema, también, es decir, siempre que esté en nuestra mano poder responderos, pues así lo haremos. Estamos en un momento de incertidumbre legislativa y social, económica, laboral, sin precedentes. Estamos en una situación que no sabemos qué va a pasar, qué BOE nos deparará en cualquier momento el gobierno, qué nueva regulación lo cambiará todo, con poca previsión.
Pero bueno, para eso estamos los empresarios, que nos caracterizamos por eso, por ser supervivientes, por adaptarnos perfectamente a las condiciones y realmente para crear lo que estamos. En mi ponencia vamos a ver 3 aspectos principales, cosas que podemos hacer el día siguiente del estado de alarma, que nos podríamos encontrar que fuera este jueves. Estamos en una situación también de muchísima incertidumbre, pues porque creo y hay posibilidad de que este estado de alarma no se prorrogara el miércoles y el jueves podríamos estar en una situación total y absolutamente nueva. Es decir, volveríamos a una supuesta normalidad, lo de antes del estado de alarma, pero con unas consecuencias realmente muy graves para la economía. Hay que ser conscientes, tenemos que pedirle a todos nuestros políticos mucha responsabilidad y es que nos atenemos. Vamos a ver 3 aspectos principales de lo que podremos hacer el día de mañana. Un ERTE por causas ETOP, que ahora se ha vuelto muy de moda lo de ETOP, causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. También vamos a valorar lo que es un descuelgue de convenio y luego la modificación sustancial de condiciones de trabajo. ¿Por qué vamos a centrarnos en estas 3 medidas? Nos vamos a centrar en estas 3 medidas porque tenemos una espada de Damocles encima de todas las empresas, en todas las empresas que han hecho un ERTE, ya sea por causa SETOP o ya sea por fuerza mayor, que lo tenemos en el Real Decreto 8-2020. Ese Real Decreto 8-2020 nos dice en una de las disposiciones que la empresa que se acoja a un tipo de ERTE basado en el COVID-19, ya sea por fuerza mayor o por causas productivas, principalmente causas productivas, tiene que mantener la plantilla 6 meses después de finalizados los efectos de ese expediente de regulación de empleo. Por lo tanto, ¿en qué nos encontramos? Nos encontramos en una situación que hemos hecho un ERTE rápido que se ha adaptado a estas circunstancias, pero durante 6 meses después de que finalice esta situación, que finalizará, pues tenemos que mantener la plantilla. ¿Qué consecuencias puede tener no respetar el mantenimiento de plantilla? Pues las consecuencias que pueden ser bastante importantes, ya no solo tener que abonar las posibles bonificaciones de seguridad social que hemos tenido, sino incluso reponer las prestaciones de desempleo de todos los trabajadores. Y cuando hablamos de mantenimiento de plantilla durante esos 6 meses, no solo hablamos de no poder despedir a trabajadores afectados por el ERTE, sino que también puede ser a trabajadores no afectados por el ERTE. Por lo tanto, nos movemos en una tesitura y un terreno peligroso donde la conciencia y el buen hacer de todos los empresarios pues nos lleva a que las consecuencias no sean aún peores de lo que nos puede estar suponiendo. Y para empezar a todo eso, pues lo que tendremos que ver qué es el mantenimiento de la plantilla, qué computa y qué no computa a los efectos de mantener ese nivel de contratación. En primer lugar, no computan los despidos disciplinarios declarados procedentes, no computan las extinciones de contratos temporales que finalizan tras la vigencia o los que no se hayan podido materializar, no computan las bajas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente. Si computan el resto de despidos declarados improcedentes, si computan las extinciones de contratos temporales en fraude de ley y si computan los despidos por causa objetiva. Y empezamos por el último. ¿Por qué computan los despidos por causa objetiva? Porque el artículo 2 también del Real Decreto 9-2020 nos dice que quedarán sin fundamento, que no tienen fundamento, los despidos objetivos basados en el COVID-19. Por lo tanto, que no tengan fundamento no quiere decir que estén prohibidos, sino que serán improcedentes. Con relación a los contratos temporales, pues mucho ojo, el 90%, si no más, de los contratos temporales que a día de hoy se hacen en España, debido principalmente a un sistema de contratación temporal totalmente desfasado, en ese 90% están suscritos en fraude de ley, lo que nos supone que cualquier extinción basada en la finalización del contrato, pues nos puede suponer un despido improcedente siempre y cuando el trabajador nos reclame. ¿Vale? Luego, mucho ojo, despidos sin causa, despidos, como se dice, de chichinabo o despidos en los que automáticamente se reconoce la improcedencia. Mucho ojo también con esas circunstancias, ¿vale? Ya luego, lógicamente, tendremos que ver, ya hay noticias, ya hay algún estudio
que establece que aproximadamente el 55% de las empresas que se han acogido a algún tipo de ERTE durante esta situación van a incumplir esta medida de mantenimiento de la plantilla. También tenemos que esperar a ver las consecuencias realmente que se regulan. Qué nos va a hacer la inspección de trabajo, qué tipo de consecuencias va a tener, porque también se habla de una posible flexibilización de esta situación y que las consecuencias no sean tan graves como a priori están por escrito. Pues ya sin más dilación vamos a entrar a qué podemos hacer. Es decir, una de las primeras medidas y en las que ya advertimos que hay muchísimas empresas que están trabajando en esta situación, pues hacer un ERTE, seguir con un ERTE, pero ya por causas normales, como se dice, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Realmente nos vamos a centrar en las productivas, que es lo que realmente tenemos a día de hoy como consecuencia del impacto de esta crisis del COVID-19. ¿Qué implica una causa productiva? Pues según la norma, las causas productivas es cuando se producen cambios, entre otros, en la demanda de productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. Y lógicamente, creo que a día de hoy, a excepción de algunos supermercados, todo el resto del sector está afectado por esta disminución de la venta de nuestros productos. Es decir, lógicamente, independientemente del sector al que nos dediquemos, pues se ha visto una bajada importante. Y una bajada importante que efectivamente el día siguiente del levantamiento del estado de alarma no se va a volver a la normalidad. Es decir, no vamos a tener cola de clientes, desafortunadamente, en nuestras empresas para que todo vuelva a esa normalidad de la que tanto se habla. Va a ser una normalidad que se tendrá que adaptar, que cambiará y que, lógicamente, en un medio o largo plazo se podrá volver a recuperar, pero pasará un tiempo. Por eso decimos también que la más común, ya no va a ser esta causa productiva la más común a corto plazo, es que a día de hoy ya está, solamente porque tenemos el respaldo de esa declaración del estado de alarma, que tenemos el respaldo de la declaración de fuerza mayor, que nos da pues, esa situación algo más cómoda que un ERTE que no sea de fuerza mayor. Para realizar un ERTE por causa productiva, pues realmente el procedimiento es relativamente sencillo, no tan sencillo como en el de fuerza mayor. Se empieza con una solicitud a la autoridad laboral, donde tendremos que hacer una memoria explicativa y acreditativa de las causas. ¿Cómo se hace esta solicitud? Aquí en Andalucía hay un modelo que está circulando de hace mucho tiempo, que se puede rellenar relativamente, es bastante sencillo y no supone mucha complicación, sino solamente que hay que dar bastantes datos de la empresa. El centro de trabajo, trabajadores afectados, no afectados. Esta medida también es una medida bastante flexible porque nos permite también compatibilizar suspensiones de contrato con reducciones de otros trabajadores, es decir, podemos jugar con cierta variabilidad y además también nos permite esa flexibilidad, tal y como hace unos pocos días, el día 1 de mayo, decía un criterio interpretativo de la Dirección General de Trabajo, pues también nos permite sacar y meter a trabajadores pues según tengamos la necesidad en nuestra actividad. Tenemos que hacer un periodo de consultas con los trabajadores. Esta es la principal diferencia que tenemos con un ERTE por fuerza mayor. En los ERTE por fuerza mayor, como muchos habréis podido comprobar, pues directamente en la solicitud a la autoridad laboral, y era la autoridad laboral la que decidía si sí o si no tenemos esa causa de fuerza mayor acreditativa de nuestra suspensión. En este periodo, en este caso, la autoridad laboral solo funciona como registro de documentación, como interventora, pero no es la que dice si nos podemos acoger o no a este ERTE por causa productiva. ¿Que no tenemos representantes de los trabajadores? Como mucha pequeña y mediana empresa, como la mayoría de pequeñas y medianas empresas no tenemos ningún problema. Simplemente hay que comunicar a los trabajadores que conformen en el plazo máximo de 5 días esta comisión negociadora, ¿vale? Y a partir de ahí iniciamos este procedimiento de consultas con ellos. Y un procedimiento que también el Real Decreto 8/2020, en su artículo 23, reduce este periodo de consulta
de 15 lo reduce a 7 días. ¿Qué ocurre en este periodo de consultas? Pues tenemos que proponer un calendario de reuniones, tenemos que establecer una serie de pautas a la hora de negociar, que se alcanza un acuerdo, que en esta situación, pues, lógicamente tenemos que ser también coherentes y velar por la responsabilidad de todos, pues se están consiguiendo ese tipo de acuerdo en el periodo de consulta. Una vez que se alcance ese acuerdo, pues se le comunica tanto a la autoridad laboral como a esta comisión negociadora de los trabajadores, como a los propios trabajadores afectados. Que no hay acuerdo, la empresa decide qué hace. Pero ojo, cuando no se alcanza este acuerdo, la medida es más fácil o puede ser impugnada por los trabajadores de una forma mucho más fácil, y porque lógicamente no va con el respaldo de ese acuerdo. El artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores dice que si el periodo de consulta finaliza con acuerdo, dice que se presumirá que la causa alegada por la empresa es cierta. La principal duda que nos afecta o que se está produciendo con respecto a estos ERTE por causas productivas realmente es la memoria. Es decir, de un tiempo a esta parte, antes de que ocurriera todo esto, las memorias que había que preparar eran mucho más complejas, con muchísima información, con muchísima documentación, porque claro, si nos acordamos a la anterior crisis económica, era principalmente unas causas económicas, había que acreditar esas pérdidas económicas, tendríamos que hablar mucho de la situación. Hoy, afortunadamente, lo de afortunadamente siempre entre comillas y con todos los reparos que tiene esa palabra en estas circunstancias, pues lógicamente hace que sea mucho más sencillo hacer esas memorias explicativas. ¿Por qué? Porque es obvio. Porque es obvio. Es decir, oiga usted, simplemente con aportar un dato de 2 meses mi negocio cerrado o prácticamente cerrado, o un cambio de cultura en la compra de mis productos, todo eso hace que lógicamente sea cierto. A eso pues, se le puede unir el momento social que nos acarrea, los cambios sociales en la compra y en la adquisición de productos y servicios que vamos a tener, y claro, todo realmente nos facilita un poquito esa explicación. Realmente también en muchísimos casos, porque también ha habido bastantes casos de empresas que no se han podido acoger a una fuerza mayor, bien por su actividad o bien por su reducción de la producción, de su facturación, se han acogido de un primer momento a un ERTE por este tipo de causas, y la verdad, de los que nosotros hemos estado trabajando, en el 100% de los casos siempre ha finalizado con acuerdo. Un ERTE también por causas productivas, ¿qué beneficios tiene? La permanencia en el tiempo. Es decir, un ERTE por fuerza mayor sabemos que va a durar lo que dure el estado de alarma y las posibles prórrogas y las posibles excepciones que se pudieran negociar o que se pudieran aprobar por parte de los legisladores, que se esperan. Es decir, ahí por todas las confederaciones de empresarios y por toda la patronal está sobre la mesa una solicitud ante el Ministerio de Trabajo, donde se está pidiendo que al menos hasta diciembre se pudieran mantener la fuerza mayor en estos ERTE, aun cuando el estado de alarma se hubiera levantado. Por parte de la ministra de Trabajo hace poco se anunció que en principio iba a decir que durante 3 meses más desde la finalización del estado de alarma. Aún no tenemos nada, se espera, pero no lo tenemos. Por lo tanto, la medida que sí nos permite este ERTE por causas productivas es la permanencia en el tiempo. Es decir, aquí no hay ningún tipo de problema en que podamos hacer este ERTE con una duración de 6 meses, con una duración de 1 año. Todo lo más que el día de mañana nos encontremos con que ya no es necesario, perdona un momentillo, con que ya no es necesario el establecimiento o el seguir manteniendo este ERTE. Es decir, no hay ningún problema en hacer un ERTE con una duración de 1 año y que luego solo nos dure 6 meses, ya que todo sea eso. Por lo tanto, también este tipo de expedientes de regulación de empleo pues tienen esa ventaja. Como decíamos antes, y como estáis viendo también en la presentación, pues claro, si no hay acuerdo, la empresa decide, se lo comunica a la autoridad laboral y vemos. Es decir, como estábamos hablando antes, siempre pues con esa situación. Lógicamente,
alguna la habrá, alguna empresa habrá que quiera aprovecharse de esta situación pues para hacer cualquier cosa de estas, pero suponemos que será algo muy, muy esporádico y no tendrá. Desventaja con respecto a ese ERTE por causa de fuerza mayor, que aquí ya no hay bonificación de seguridad social. Aquí el 100% de la seguridad social lo tiene que abonar la empresa. Por lo tanto, sabemos que va a ser mucho más coherente y mucho más específica la solicitud que vamos a tener que hacer en este tipo de medidas. Para los trabajadores, según el artículo 25 del Real Decreto Ley 8/2020, tampoco consume desempleo. Desventaja con respecto al de fuerza mayor, que no tiene efectos retroactivos. El de fuerza mayor, los efectos se retrotraían al momento de la declaración del estado de alarma, salvo que la empresa pudiera acreditar otro posterior o pidiera otro posterior. Aquí es desde el momento en que se comunica nuestra decisión a la autoridad laboral, es decir, finalizamos el periodo de consulta y tenemos que comunicar qué vamos a hacer con nuestros trabajadores. Pues en ese caso, lo que es en ese momento, cuando comunicamos a la autoridad laboral que hemos decidido suspender estos contratos de trabajo o reducir otros contratos de trabajo, va a ser desde ese momento cuando realmente entre en vigor. Fecha muy importante, porque a la hora de comunicar las prestaciones al SEPE tendremos que indicar la fecha en la que realmente ha finalizado ese periodo de consulta. El descuelgue de convenio va a ser una medida, creemos que va a ser muy, muy aplicada y muy demandada de un tiempo a esta parte, probablemente en un corto plazo no, pero en un medio y largo plazo va a ser una de las medidas más eficaces para adaptar la situación a las condiciones. Como hemos dicho antes, todo va a cambiar, nuestra demanda de productos va a ser distinta y lógicamente las cargas económicas también va a ser muy importantes. Crédito ICO, aplazamiento de seguros sociales, aplazamiento de impuestos, aplazamiento de una serie de circunstancias que nos hacen que el endeudamiento del empresario va a ser mayor. Y lógicamente también nos vamos a encontrar con una situación en la que el empresario va a necesitar más ayuda económica. ¿Y de dónde podemos sacar esa ayuda económica o esa colaboración por parte de la empresa? A través de un descuelgue de convenio. El descuelgue de convenio lo que implica es dejar de aplicar, entre otras cosas, las tablas salariales reguladas en mi convenio colectivo. Y eso sí nos va a permitir también ser bastante más competitivos a la hora de poder reiniciar o mantener nuestra actividad en ese medio plazo. El descuelgue de convenio, cuando nos vamos a centrar también en ese descuelgue salarial, nos permite, como podéis estar viendo en la presentación, otra serie de modificaciones. Podemos modificar jornadas de trabajo, podemos modificar el horario y la distribución de tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turno, el sistema de remuneración y cuantía salarial, el sistema de trabajo y rendimiento, y las funciones cuando no excedan de los límites de la movilidad funcional, y las mejoras voluntarias de acción protectora de la seguridad social, planes de pensiones, etcétera, etcétera. Perdonad. Con las jornadas de trabajo, pues una forma, por ejemplo, de reducir jornadas de trabajo, que implicaría también una reducción de salario, modificar el horario, es decir, oiga usted, pues necesito ahora abrir en otro margen de tiempo y adaptar los turnos de trabajo, etcétera, etcétera. La verdad que nos permite una flexibilidad bastante importante que nos pueda facilitar adaptarnos a las nuevas circunstancias en las que nos vamos a encontrar de aquí a unos meses. El procedimiento realmente regulado en el artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores es muy parecido al del ERTE por causas productivas. Es prácticamente el mismo, Hay una convocatoria igualmente a los representantes de los trabajadores y si no tenemos, que se cree una comisión al efecto simplemente para negociar este aspecto. Tenemos que aportar igualmente una memoria justificativa de por qué nos queremos descolgar del convenio colectivo. Hay un periodo de consultas, que en este caso sí es de 15 días. El acuerdo al que se alcance se tiene que registrar en la página del Ministerio de Trabajo, del RESCON, que es donde se registran también los convenios colectivos. ¿Vale? Igualmente aquí, que si hay un acuerdo, se presume
que la causa alegada por la empresa para proceder a ese descuelgue de convenio es cierta, y si no hay acuerdo, aquí sí está la diferencia con respecto a ese ERTE por causas productivas, es que aquí la empresa no puede decidir si impone o no impone ese descuelgue de convenio. Nos tendremos que ir a una mediación. A una mediación, bien en un CERCLA o bien judicial, en la que podamos llegar a un entendimiento con las representantes de los trabajadores. Decimos también que una medida más a medio plazo, porque realmente tendremos que saber la realidad de la empresa, en qué situación económica se encuentra, en qué situación productiva se encuentra. Tenemos que valorar nuestras cargas sociales, nuestras cargas en otros aspectos, ingresos, gastos, y ver cómo podemos adaptar. No hay que pretender, lógicamente, que las empresas se financien o se autofinancien a cargo de la plantilla o beneficiándose de la plantilla en ese aspecto. Lo que sí es cierto es adaptar las condiciones de la plantilla a la nueva realidad. Es una medida también que nos facilita el mantenimiento de la plantilla, y lógicamente tenemos un límite, un tope, una base mínima, que es el salario mínimo interprofesional. Lógicamente, por debajo del salario mínimo interprofesional no lo podemos hacer. Con respecto al descuelgue de convenio, tenemos que decir que la reforma laboral del año 2012 modificó este procedimiento. Es lo que aparece regulado a día de hoy en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores. Anteriormente a esto, nos teníamos que ir a la comisión paritaria del convenio colectivo, y tendrían que ser nuestros propios compañeros de sector los que decían si nosotros podíamos aplicar una tabla salarial más beneficiosa o menos beneficiosa. Anteriormente, ¿cuándo se permitía? Pues se permitía, lógicamente, en casos muy, muy excepcionales, es decir, donde las pérdidas económicas de la empresa eran muy grandes, muy importantes, y a tus empresas competidoras, pues no le daba mucho miedo que solo tú te pudieras acoger a esa situación. Luego había descuelgues de convenio que se solicitaban anteriormente y que, lógicamente, en sectores muy estratégicos, sobre todo donde hay sucesión de plantillas, cuando hay subrogación de trabajadores, etcétera, etcétera, pues esas propias comisiones negociadoras o esas comisiones paritarias de los convenios colectivos pues eran muy reticentes a darte a ti una facilidad para competir en cierta ventaja económica con respecto a tus competidores. Realmente, insistimos que va a ser una medida que muy beneficiosa, es una medida relativamente sencilla de llevar a cabo, no requiere tampoco ni mucho tiempo ni mucho trabajo de preparación, y nos va a permitir que nos podamos adaptar a una realidad ya mucho más cierta a medio plazo, que vamos a tener un conocimiento muy específico de la situación en la que nos encontramos, y realmente nos va a beneficiar bastante. Un 20 o un 15% de reducción en la carga social, de salarios, que implica también una reducción en la parte que vamos a pagar de seguridad social, donde los trabajadores no van a ver mermado su relación laboral, porque a efectos de antigüedad y a efectos de otras circunstancias eso no se modifica. Lógicamente se va a bajar su salario, se va a modificar base reguladora, pero también les va a permitir mantener un empleo que en otras circunstancias, donde nos podemos encontrar con convenios colectivos con unas tablas salariales bastante altas, que en estas circunstancias pues nos podamos adaptar muchísimo mejor al mercado sin tener que despedir o sin tener que llegar a una serie de circunstancias o a una serie de hechos mucho más perjudiciales, como un ERE extintivo de relaciones laborales, despidos objetivos o directamente el concurso de acreedores. Luego, por último lugar, vamos a hablar de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, modificaciones individuales en las que la empresa va a poder cambiar algunas circunstancias con respecto a sus trabajadores, y que también implica no despedir gente, es decir, seguir manteniendo las relaciones laborales, seguir manteniendo la plantilla y efectivamente cumplir con ese requisito de los 6 meses, el nivel de contratación o de trabajadores en alta de la empresa sigan las mismas. Esto está regulado en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, y tenemos que tener una cosa clara. Si superamos los umbrales de los despidos colectivos, es decir, en empresas de hasta 100 trabajadores
que afecte al menos a 10 personas, pues lógicamente esta modificación de condiciones de trabajo la tenemos que hacer también por un procedimiento colectivo, por un ERE, en este caso sería de modificación, muy parecido al de suspensión de contratos, muy parecido al de extinción o al de despido colectivo, pero tendríamos que hacer así. Realmente esta medida está pensada para las modificaciones individuales sin necesidad de tener que ir, porque hay una diferencia muy importante, por ejemplo, si aquí hacemos una reducción de trabajo, en una modificación individual de las condiciones de trabajo, si hacemos esa modificación o esa reducción de jornada, que suele ser la medida más demandada, nos encontramos que esa parte de reducción de jornada que sufre el trabajador no se puede compatibilizar con una prestación de desempleo. Es decir, si yo te hago un ERTE, aunque solo sea para una persona, sí nos va a permitir el artículo 47 que aunque solo sea para una persona, esa reducción de jornada, esa parte reducida, así se cobre el desempleo proporcional a esa jornada, en una modificación sustancial de condiciones de trabajo individual, no nos va a permitir esa reducción o ese acceso del trabajador a la prestación de desempleo. Hay un mal llamado despido parcial, que realmente tampoco es un despido parcial, y por lo tanto el trabajador no nos puede demandar porque me han despedido parcialmente. Hay un procedimiento específico para ello. Como veíamos antes, las medidas que se pueden modificar individualmente son prácticamente las mismas de las que podemos hacer un descuelgue de convenio, a excepción de las medidas colectivas, de las mejoras de seguridad social o esas medidas colectivas que aparecen reguladas en el convenio colectivo. Aquí sí hacemos una llamada de atención a la jornada de trabajo. Nos encontramos con un problema legislativo desde prácticamente el comienzo, desde que se hizo de los primeros estatutos de los trabajadores. El artículo 41 del estatuto lleva existiendo durante muchos años y el artículo 12 también del estatuto de los trabajadores lleva existiendo muchos años. Y hay una especie de contradicción entre estos dos artículos. Como vemos, el artículo 41 sí nos permite reducir la jornada de trabajo, reducirla, ampliarla también, que hay muchos casos en los que se puede ampliar siempre y cuando no superemos lo máximo, pero reducirla sí se puede también. Pero el artículo 12.4e del Estatuto de los Trabajadores dice que los contratos a tiempo completo solo podrán pasar a tiempo parcial por mutuo acuerdo entre las partes. Por lo tanto, nos encontramos con una contradicción muy importante entre el artículo 41, que nos permite reducir una jornada, y el artículo 12, que dice que solo puede ser por mutuo acuerdo. Por lo tanto, esa modificación unilateral por parte del empresario es muy complicada. Para esto hay sentencias para todos los gustos. Realmente hay muchas sentencias, incluso las más recientes, de muchos juzgados de lo social de España, que te dicen que aun cuando sea el contrato a tiempo completo, se ha hecho esta reducción de jornada individual por parte del empresario, no estamos en una contradicción con el artículo 12.4 porque realmente no se está modificando la naturaleza propia del contrato. Luego hay otras sentencias que te dicen, oiga usted, la modificación sustancial o la reducción de jornada a través del artículo 41 solo se puede hacer para los contratos a tiempo parcial. Un poco contradictorio, la verdad, que la naturaleza de este artículo 41, pues no sabemos. La interpretación que hago yo al respecto, pues usted, el artículo 41 está para una cosa y el artículo 12 es para otra cosa. Oiga usted, yo por gusto no te puedo modificar la duración de tu contrato, no te puedo pasar de un contrato a tiempo completo a tiempo parcial por gusto. Si sigo los requisitos del artículo 41, sí podré hacerlo. Por lo tanto, mucho ojo con esta medida porque nos podemos encontrar con un susto en el juzgado de lo social siempre y cuando el trabajador reclame. Y me veréis que he dicho muchas veces si el trabajador reclama, ¿vale? Es decir, que podemos ser conscientes de que estamos haciendo una cosa con riesgo o que pues, estamos haciendo un despido cogido con pinzas a la hora también del mantenimiento de la plantilla, pero que todo pasa porque el trabajador demande. Si el trabajador no demanda, y ahí lo dejo, pues nos podemos encontrar con que esa medida que hemos adoptado pues no sea un perjuicio. Con respecto a esta modificación de condiciones de trabajo, el procedimiento es muy sencillo también, pero los requisitos formales que regula el artículo 41 hay que cumplirlos sí o sí. Es decir, un incumplimiento formal
de los requisitos que nos dice el artículo 41, si el trabajador, lógicamente, demanda, nos va a llevar a la improcedencia y, por lo tanto, a que se deje sin efecto la medida que hemos hecho. Por ejemplo, si hemos hecho una modificación, una reducción de jornada y el trabajador demanda y no hemos cumplido uno de los requisitos formales, pues se entenderá que esa modificación nunca se ha producido, por lo tanto tendremos que tramitar el alta en la Seguridad Social a tiempo completo del trabajador desde el primer momento y le tendremos que pagar los salarios que no ha trabajado. Por lo tanto, mucho ojo con hacer bien esta serie de circunstancias. Se tiene que hacer a través, por escrito, se tiene que decir que te voy a modificar, ¿vale? Pues una reducción de jornada, te voy a cambiar los turnos de trabajo, o antes de 2 turnos vamos a pasar a 3 turnos, ahora va a hacer turnos de tal, lo que sea, ¿vale? El alcance, es decir, en cuanto te modifico, especificar muy bien las razones en las que nos basamos para ir a esta reducción, fecha de efecto y la fecha de notificación. Tenemos que justificar la medida. Es obligatorio el preaviso de 15 días, obligatorio. Sabemos que con los despidos objetivos esto es un requisito flexible. Hay que preavisar con 15 días, pero que si no te preaviso, lo único que convierte ese despido objetivo es en que te tengo que pagar el preaviso que no te he hecho. En este caso no. En este caso es preaviso sí o sí. Hoy, 5 de mayo, te digo que el 21 de mayo te voy a reducir la jornada en un 50%. Y si tenemos representantes de los trabajadores, se lo tenemos que comunicar al representante de los trabajadores. Y ojo, y esto es una de las partes más importantes de la modificación de condiciones de trabajo individual. Ante esta modificación, el trabajador puede hacer 3 cosas. O acepta la medida, que en circunstancias tan excepcionales como la que estamos viendo y ante un posible desempleo y ante la dificultad de encontrar nuevo trabajo, pues muchos trabajadores la pueden aceptar, siempre partiendo de derecho, de la buena fe del empresario y de la buena justificación que ha hecho de la medida. La puede impugnar judicialmente, tiene un plazo de 20 días desde que se lo notifica, no hay conciliación previa, sino directamente una demanda al juzgado, pero la medida es efectiva hasta que haya una sentencia firme. Por lo tanto, si el trabajador demanda y nos señalan un juicio dentro de 6 meses, que no debería ser tanto, pero puede ser que sí se tarde 6 meses o incluso más, durante esos 6 meses la medida, esa reducción de jornada, entra en vigor, ¿vale? O bien el trabajador puede decir, oiga usted, a mí esta modificación me perjudica y yo me quiero ir. Y tiene derecho a una indemnización de 20 días por año con el límite de 9 mensualidades. ¿Por qué hago énfasis en este último punto? Porque si ante una modificación de condiciones de trabajo el trabajador voluntariamente decide irse, tiene derecho a esta indemnización de 20 días de salario con derecho a desempleo, esto tampoco computa a los efectos de incumplir el mantenimiento de la plantilla, porque no deja de ser una baja voluntaria del trabajador, indemnizada, con derecho a desempleo, pero no computa los efectos porque ha sido el trabajador el que se ha querido ir. Oiga usted, señor administración, señor juez o señor inspector de trabajo, yo he modificado la jornada o he modificado una condición de mi trabajador, le he reducido el sueldo, por ejemplo, si tenemos, aquí se puede modificar el sueldo también, pero aquí tenemos el límite del convenio colectivo, es decir, solo podemos modificar sueldo siempre y cuando estemos pagando por encima de convenio. Si estamos pagando convenio colectivo puro y duro, no podemos modificar salario. Pero nos ponemos en esa situación de que a un señor le he quitado un plus de mejora que le estoy yo pagando por gusto, se lo quito a través de esta medida, o le quito el coche de empresa porque no puedo mantener los vehículos de empresa de tal. Y el trabajador decide irse por esta medida, pues lógicamente, oiga usted, yo he hecho esta medida para mantener su puesto de trabajo, para no incumplir esto. Él ha decidido irse voluntariamente porque la ley también se lo permite. Por lo tanto, no me puede perjudicar a mí a los efectos de este mantenimiento de plantilla. Y en síntesis, estas son las 3 medidas que consideramos unas más a corto plazo, como la modificación sustancial de condiciones de trabajo, como los ERTE por causas productivas o por cualquiera de las otras causas, y que son las que van a ser a más a corto plazo, creo que desde prácticamente el primer día después del estado de alarma o de cuando se vayan levantando esas restricciones parciales que vayamos teniendo, y el descuelgue de convenio
pues será una medida más a medio plazo, probablemente, donde ya con un conocimiento más cierto de la situación que tenemos en la empresa, pues podremos valorar realmente en ese sentido. Desde ya, también os aviso, ya hay muchas empresas trabajando en ese ERTE por causas productivas, es decir, vamos a evitar también que se produzca ese cuello de botella que nos ha pasado con los ERTE por fuerza mayor, realmente lógico, y no ha sido por falta de previsión de los empresarios en absoluto, sino pues porque la circunstancia y la situación lo han hecho así, pero que si estamos interesados en hacer cualquiera de estas medidas, que las vayamos trabajando, que ahora tenemos tiempo, que podamos ir valorando, que podamos ir pensando en cuál va a ser nuestra desescalada individual en nuestra empresa, y que podemos ir trabajando eso simplemente para dejar 4 detalles formales para que prácticamente desde el día después de esta declaración del estado de alarma, pues podamos tener en el menor tiempo posible estas circunstancias. Luego también hay otras medidas más temporales, por ejemplo, el hecho de si se levanta el estado de alarma y queremos hacer este otro ERTE, pues por ejemplo podemos valorar o llegar a un acuerdo con los trabajadores para que disfruten vacaciones durante ese tiempo y así nos permita trabajar bien ese ERTE. Recordad también que durante los periodos de suspensión del contrato por un ERTE no se generan vacaciones. También podemos acceder a una distribución irregular de la jornada de trabajo, donde, por ejemplo, si no hay acuerdo o no dice nada el convenio colectivo, la empresa unilateralmente puede modificar el 10% de la jornada anual y ya se recuperará a los 12 meses. Pues, por ejemplo, podemos acumular ese 10% de jornada anual en X días, 15, 20 días, según en cada caso, y ya esa hora, por ejemplo, la recuperaremos más adelante, y mientras tanto en ese periodo de suspensión o de esa reducción o esa distribución irregular de la jornada, los trabajadores, o nos dé tiempo a la empresa y los trabajadores o alcanzar algún tipo de acuerdo para otro tipo de medidas. Sobre todo, os pedimos a todos los empresarios tranquilidad, que hay muchísimos profesionales, la mayoría de ellos todos muy buenos, y que sobre todo que consultéis mucho, que valoremos ahora muy bien todas estas circunstancias. También hay probablemente muchos empresarios arrepentidos de haber hecho un ERTE por fuerza mayor, por la complicación que nos va a suponer ahora mantener la plantilla si no tenemos una prórroga de esa fuerza mayor por parte del legislador. Pero bueno, que existen alternativas, que son alternativas viables, que son alternativas relativamente sencillas y que nos van a permitir, pues, por ejemplo, adaptarnos perfectamente a la nueva situación en la que nos vamos a encontrar. Ahora os voy a pasar con mi compañero Antonio Luis García Monge, que es grado social de Hispacoles también, y que os va a hablar un poco de los aplazamientos y moratorias de seguros sociales durante esta situación, que la verdad que también ha sido un caos, y la verdad que todos los graduados sociales, todas las asesorías laborales se han comportado como verdaderos jabatos en este tiempo y han sido, creo, que de los mejores aliados junto con los abogados de todas las empresas. Así que a las 8 de la tarde el que siga aplaudiendo, que también aplauda por los grados sociales, por los asesores laborales, por los asesores contables y fiscales, que realmente están haciendo una gran labor, y también para todas las confederaciones y patronales que están siempre al lado del empresario y que siempre estaremos al lado del empresario. Muchísimas gracias a todos. Hola, buenos días. Gracias, Juanjo, por tus palabras. Y bueno, quería dar las gracias a CEA, a SEMPAL y a todas las instituciones que permiten el desarrollo de esta webinar. Y bueno, dar las gracias a todos los participantes que están hoy en su día de teletrabajo y hacen un hueco para poder vernos y oírnos. Yo voy a hablar un poco sobre las moratorias, aplazamientos que ha decretado la ley o el Real Decreto 11/2020 de 31 de marzo, bueno, que establece una serie de medidas, como he dicho, de moratoria y aplazamientos para paliar un poco los efectos económicos que sufren las empresas y los trabajadores por cuenta propia y trabajadores del mar,
e intentar, bueno, superar esta crisis o este periodo lo mejor posible. Con respecto a esta medida, el Real Decreto 11/2020 establece, bueno, los artículos sobre todo 34 y 35, una serie de moratorias y aplazamientos en los cuales, bueno, estas moratorias pueden ser a 6 meses, son moratorias que no tienen intereses y cuyo periodo de vengo, en el caso de la empresa, está comprendido entre los meses de abril y junio de 2020. Para el caso de los autónomos o trabajadores del mar, esta moratoria corresponde a los meses al pago de la cuota de los meses de mayo, junio y julio de 2020. Con respecto al artículo 35, habla sobre el aplazamiento y bueno, el aplazamiento del pago de las deudas, que no es otra cosa que la cotización a la seguridad social, los seguros sociales, cuyo plazo reglamentario también de ingreso en la empresa es desde abril a junio de 2020 y siendo de aplicación un interés del 0,5%, que es un interés casi 7 veces más bajo de lo que el interés general que establece la Ley General de Seguridad Social. En el caso de los autónomos, este aplazamiento también a su cuota de seguridad social, cuyo plazo reglamentario de ingreso tiene lugar entre los meses de abril, mayo y junio de 2020, también siendo un interés del 0,5% como he indicado antes. Recordar que es muy importante que el aplazamiento es incompatible con la solicitud de moratoria, es decir, la solicitud de aplazamiento que se tramite respecto de los mismos meses que se haya solicitado la moratoria no se tendrán como presentar, es decir, no tendrán efecto ninguno. El aplazamiento, como te he dicho, vamos a entrar ya directamente a hablar de los aplazamientos y más específicamente de cómo se hacen, de su procedimiento, su solicitud, plazos para poder solicitarlo, como he dicho, y su requisito y concesión. Todas las empresas o trabajadores por cuenta propia o autónomos pueden solicitar a través de sistema red, o bueno, a través de sistema red, siempre que no se tenga otro aplazamiento en vigor, un aplazamiento, como he dicho, del plazo reglamentario de ingreso que tendrá lugar entre los meses de abril y junio de 2020, siendo de aplicación el interés del 0,5%, que como he dicho antes, casi 7 veces inferior al interés que hay en la legislación. La solicitud de aplazamiento determina la suspensión del procedimiento recaudatorio respecto de las deudas que tengan estas empresas o estos autónomos y que el deudor sea considerado como al corriente de pago, es decir, como al corriente de sus obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social. El procedimiento no es difícil, el autorizado red puede presentar este aplazamiento a través del registro de la sede electrónica de la Seguridad Social. En este caso ha habido algún problema porque las empresas o autorizados red, en este caso de la empresa y del autónomo, no tenían muy claro dónde se solicitaba este tipo de aplazamiento. Entendían que era por sede electrónica, pero no, es por el registro de la sede electrónica de la Seguridad Social. Este registro ha habilitado unos campos en los cuales bueno, se pueden solicitar o se pueden especificar, en este caso, el tipo de interés reducido, que sería por el COVID-19, y la posibilidad de identificar a los autorizados red, es decir, no habría que hacer ningún trámite más. Con respecto a la solicitud, tendrá efectos de aplazamientos para todos los códigos de cuenta de cotización. Es decir, este aplazamiento va por NIF o por CIF, ¿vale? Incluye a todo lo que engloba a todo. Si una empresa tiene varios CCC o varios códigos de cuenta de cotización, pues engloba a toda la deuda de esos códigos de cuenta. Si en el caso de los autónomos, que son titulares de empresas, que son autónomos societarios, podría que presentar 2 aplazamientos. Uno por los códigos de cuenta de cotización al nivel, como he dicho anteriormente, de CIF, y otro por la solicitud de su número de afiliación, es decir, por su cuota. Con respecto a la garantía, bueno, según la Ley General de Seguridad Social, pues será exigible en este caso de solicitud de un ofrecimiento de garantía suficiente para asegurar el cumplimiento, siempre y cuando no se llegue al límite de esta garantía,
que en los últimos reales decretos publicados, no recuerdo exactamente cuál es el último que se publicó, pues aumentaba de 30.000 hasta los 150.000 euros para aumentar o para poder aportar esa garantía o avales para poder solicitar los aplazamientos. Los plazos. El plazo para solicitar el aplazamiento sería entre el 1 y el 10 de abril en el caso de la empresa, para los seguros sociales correspondientes a marzo, y en el caso de los autónomos para su cuota correspondiente a abril. Entre el 1 y el 10 de mayo, como he dicho, para los seguros sociales correspondientes al mes de abril, y en el caso de los autónomos para la cuota de mayo. Y entre el 1 al 10 de junio para los seguros sociales en el caso de empresas correspondientes a mayo, y en el caso de los autónomos para su cuota correspondiente en julio. Las solicitudes de aplazamiento que se presenten con posterioridad a estos plazos serán consideradas como extemporáneas. Quiere decir que no tendrán su consideramiento o no se considerarán como aplazamiento por COVID, en este caso, con interés reducido, sino que se considerarán aplazamientos normales, en los cuales están regulados por la Ley General de Seguridad Social y con un interés más alto. ¿Vale? Con respecto a los requisitos del aplazamiento, como he dicho anteriormente, o he querido reflejar anteriormente, este aplazamiento de interés reducido no podrá aplicarse cuando la empresa tenga deuda con la Seguridad Social o un aplazamiento en vigor por el periodo de liquidación anterior al mes de marzo, o no se realizase, como he dicho anteriormente, los términos previstos en este Real Decreto. En estos casos, el aplazamiento pues, se tramitará como un aplazamiento normal, con un interés ajustándose al tipo de interés que corresponda, que para este año 2020 es del 3,75%. El aplazamiento también se regirá, como he dicho anteriormente, por las normas generales de regular los aplazamientos a través de la Ley General de Seguridad Social y, bueno, tendrá efectividad y vigencia según esta ley y tendrá, tendrá su... Como dice la legislación, tendrá que las cuotas inaplazables tendrán que hacerse efectivas en el plazo de un mes desde la resolución de la notificación de resolución estimatoria por parte de la Seguridad Social de la concesión del aplazamiento. En este caso es exactamente igual que un aplazamiento normal y se regula por la misma legislación. Con respecto a la concesión, se concederá mediante una única resolución y se amortizará en periodos mensuales. Y su plazo de amortización será de 4 meses. 4 meses con un máximo en estas mensualidades de hasta 12 meses. Es decir, cada mes o cada aplazamiento solicitado por un determinado mes se empezará a pagar dentro del mes siguiente a la solicitud y con una mensualidad o con 4 mensualidades. Si se solicita el aplazamiento de estos 3 meses de periodo que estima o que establece este Real Decreto, como máximo se pueden pagar en 12 mensualidades. ¿Vale? Si se ha solicitado un aplazamiento por COVID, en este caso con interés reducido, y se ha confirmado la liquidación de los seguros sociales como cargo en cuenta, que es una de las posibilidades que te permite la Seguridad Social, hay que modificar este tipo de pagos y a través del servicio de cambio de modalidad de pago a través de la oficina virtual del sistema red, antes del día 22 del mes. ¿Por qué? Porque si no, la Seguridad Social, si no ha resuelto todavía o si no ha emitido notificación de resolución estimatoria o desestimatoria en este caso por la concesión de aplazamiento, pueden cargar la cuota de Seguridad Social o la cuota de autónomos, pueden cargarla en el banco si no se ha cambiado esta modalidad de pago. Ahora vamos a entrar a hablar de la moratoria y en Seguridad Social y cuota de autónomos. Este Real Decreto habilita a la Tesorería General de la Sociedad a otorgar moratoria de 6 meses sin intereses, como he dicho al principio, a la empresa y trabajadores por cuenta propia y trabajadores del mar, según se cumplan o no los requisitos y condiciones que establecen en la orden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración. Esta orden ministerial se publicó más avanzado ya este periodo y se publicó a finales del mes de abril.
La moratoria afecta, que bueno, hablaremos ahora de los requisitos y condiciones. Esta moratoria afecta al pago de la seguridad social en contexto de contratación conjunta, es decir, a la aportación empresarial de la cotización a la seguridad social. Y habría que excluir, en este caso, la aportación de los trabajadores, la aportación de la cotización de los trabajadores. Como he dicho anteriormente, en el caso de la empresa, esta moratoria está comprendida entre los meses de abril y junio de 2020 y en el caso de los trabajos de cuenta propia, trabajadores del mar, entre los meses de mayo y julio de 2020. Siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma decretado por el Real Decreto 467/2020 de 14 de marzo, que normalmente si se han suspendido estas empresas o autónomos habrán tenido que solicitar un ERTE, habrán tenido que hacer otras medidas, adoptar a tener otras consecuencias, según ha hablado mi compañero Juanjo anteriormente, de las que pueden optar. Esta moratoria no será de aplicación a los CCC que hayan o que tengan exoneración de cuotas de la seguridad social. Es decir, los códigos de cuenta de los que se haya solicitado un ERTE por fuerza mayor no podrán aplicar o no podrán solicitar este tipo de moratorias. Las solicitudes presentadas por la empresa y los trabajadores por cuenta propia que contuvieran falsedades e incorrecciones en los datos aportados a la seguridad social para la concesión de esta moratoria, pues darán lugar, en este caso, a sanciones según la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, a ISOs. El reconocimiento indebido de estas moratorias, como consecuencia de alguno de los incumplimientos previstos por falsedad o por omisión de datos obligatorios, dará lugar a la revisión de oficio por parte de la Tesorería de un acto de reconocimiento de la moratoria, del acto de reconocimiento de la moratoria. En este caso, las cuotas correspondientes a los periodos de liquidación de abril, mayo y junio se deberán ingresar en los meses de noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021. Es decir, una vez se cumplan estos 6 meses a partir del periodo de ingreso reglamentario de estos importes, habrá que abonarlo, en el caso de la empresa, junto con las cuotas de octubre, noviembre y diciembre de 2020. Con respecto al procedimiento, deben presentarse a través de Sistema Red, tanto para empresas como para trabajadores por cuenta propia y trabajadores del régimen especial de trabajadores del mar. Y en este mes de mayo se ha habilitado, se ha implantado por Sistema Red o por la parte de la Seguridad Social a través del Sistema Red este nuevo servicio, y será suficiente con la comunicación de los datos, en este caso de los códigos de cuenta de cotización afectados o solicitados por moratoria, y del periodo de liquidación respecto a lo que se solicita esta moratoria. La solicitud debe presentarse solicitudes individualizadas por cada CCC o NAF que se quiera demorar. Perdón. Al contrario que los aplazamientos no engloban a todos los códigos de cuenta de cotización de la empresa, sino que hay que hacer solicitudes individualizadas por cada uno de los códigos de cuenta de cotización o número de afiliación en el caso de los autónomos. El plazo, en este caso para las empresas, sería entre el 1 y el 10 de mayo para los seguros sociales correspondientes a abril, mayo o junio, y se podrá solicitar la moratoria de un periodo, 2 periodos o 3 periodos simultáneamente. Es decir, en el mes de mayo podemos pedir, en este caso, podemos solicitar la moratoria del mes del mes de abril, de mayo o de junio. O bien de 1, o bien de 2, o como deseemos, o como querramos. Entre el 1 y el 10 de junio, al igual que en el periodo anterior, se podrá pedir o solicitar esta moratoria de los meses de mayo y junio, y se podrá solicitar o de un mes o de los 2 meses. Y entre el 1 y el 10 de julio, pues de los seguros sociales correspondientes al mes de junio. En el caso del autónomo, serían los mismos plazos, los mismos días a efectos de la solicitud de la moratoria, pero de los periodos correspondientes a la liquidación de dichos meses, es decir, a la cuota de autónomo de dichos meses. Igualmente, como he dicho anteriormente, se podrá solicitar de un mes, 2 meses o los 3 meses seguidos en la misma solicitud.
Como he dicho antes, se emitió una orden ministerial, la 371/2024, a finales de abril, el día 24 exactamente, donde se faculta o se establecen unos requisitos y condiciones a la hora de solicitar esta moratoria. Estas moratorias afectan directamente, según esta orden ministerial, a unos sectores económicos en relación a sus cuotas de seguridad social. Juanjo, si puedes pasar una diapositiva más, por favor. Gracias. Estos serían los CNAE o códigos de actividad reflejados en los CNAE que pueden solicitar en este caso las moratorias. Por un lado estarán los cultivos de perenne y no perenne. Por otro lado estarán las actividades de impresión y arte gráfica, fabricación de carpintería metálica, fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado, instalaciones de carpintería, comercio al por menor en establecimientos no especializados con predominio en productos alimenticios y de tabaco, otro comercio al por menor en establecimientos no especializados, comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería, etcétera, para agencias de publicidad, para actividades odontológicas y en el caso de la actividad de peluquería y otros tratamientos de belleza. Como he dicho, estos son los sectores de actividad los cuales pueden solicitar o los cuales establece esta orden ministerial que pueden solicitar esta moratoria. La concesión de la moratoria se comunicará por parte de la Seguridad Social en el plazo de 3 meses siguiente al de la solicitud. Se recibirá una notificación a través de la sede electrónica en la cual, al igual que los aplazamientos, pues con la resolución o estimatoria o desestimatoria de la concesión de esta moratoria. Hay que recordar que esta moratoria o la afectación o la estimación de esta moratoria no exime a la empresa de presentar liquidaciones de cuotas mensuales en los plazos y procedimientos ya establecidos, así como efectuar el ingreso, como he dicho anteriormente, de las aportaciones de los trabajadores por cuenta ajena. Es decir, la moratoria lo que establece es un pago aplazado, digamos, de los seguros sociales por la parte de la aportación empresarial, no por la cotización de los trabajadores. Con respecto, vamos a pasar a las actuaciones en materia de liquidaciones, que sobre todo afecta a moratorias, porque en el tema de aplazamiento tenemos que seguir comunicando los seguros sociales generar las cuotas autónomos conforme se venía haciendo anteriormente, pero con respecto a la moratoria, por esta solicitud que se genera a través de sistema red o que se presenta a través del sistema red, tendremos una serie de especificaciones a la hora de presentar los seguros sociales que hay que tener en cuenta, ¿vale? La aplicación de la moratoria no requiere como una modificación sustancial, una modificación en el fichero de bases que hay que enviar a la Seguridad Social a través de SILTRA y solamente que en estos casos, cuando se haya solicitado, cuando se haya registrado esta solicitud de moratoria que afecte a cada uno de los códigos de cuenta de cotización, los trabajadores que estén incluidos dentro de esos códigos de cuenta de cotización tendrán o estarán identificados en afiliación con el código de PEC 38, que es el código de la moratoria. Esta información aparece en el fichero de trabajadores y tramos, así como en el fichero de servicio de consulta de cálculo. La tesorería, posteriormente, calculará automáticamente las cuotas correspondientes, igual que hace ahora, entendiendo cuando la liquidación está calculada, un documento o emitiendo un documento, 3 documentos en este caso. Uno con la liquidación total, otro con las cuotas no demoradas, en este caso las aportaciones de los trabajadores, la cotización de la Seguridad Social, y otro con las cuotas afectadas por la moratoria. Una vez confirmada por el usuario o por el autorizado red la liquidación, se generará automáticamente un RLC, que es un recibo de liquidación de cotizaciones, no afecto por la moratoria. Se podrá hacer efectivo en las modalidades de pago habituales, que siguen siendo las mismas, cargo en cuenta o pago electrónico. Y a efectos informativos, la Seguridad Social emitirá un documento de cargo de liquidación total y el documento de cálculo de la parte afectada por la moratoria. El ingreso de la cuota afectada por la moratoria, como hemos dicho antes, debe hacerse efectivo dentro de los 6 meses siguientes
correspondientes a su plazo reglamentario de ingreso. ¿Cómo se haría? Pues se haría mediante el documento de ingreso TC1 o 31, que son ingresos de documento fuera de plazo, que se puede sacar o se puede tramitar a través de sistema red, consulta y obtención de recibo fuera de plazo, ubicado en el apartado de gestión de deuda. Con respecto a la comunicación de la moratoria a través del sistema red, pues se han habilitado para las empresas y para los trabajadores por cuenta propia, trabajadores del mar, una serie de espacios, una serie de apartados, los cuales ya estaban antes, pero que ahora la Seguridad Social ha adaptado para comunicar o para solicitar estas moratorias de los seguros sociales o de las cuotas autónomas. Con respecto a para la empresa, se ha modificado la funcionalidad de anotación de convenios colectivos del CCC, que pasa a denominarse anotación de causas peculiaridades de cotización de CCC. Para solicitar esta moratoria en la pantalla inicial, una vez entremos, se deberá seleccionar, aparecerán las dos opciones, tanto la anotación de convenio colectivo como la anotación de la moratoria COVID-19, y en este caso seleccionamos la anotación de moratoria COVID-19 y cumplimentamos los campos del CCC que queramos solicitar la moratoria, que como he dicho antes, hay que hacer o hay que solicitarlo por cada uno de los CCC que tenga la empresa, y realizar las tareas que tenga, que sería alta, modificación o eliminación. En este caso, para la solicitud habrá que seleccionar la tarea de alta. Será obligatorio también, una vez en la pantalla que pasamos, la pantalla inicial, aparecerá otra pantalla en la cual hay unos tipos de códigos y unos tipos de apartados, que son la causa de peculiaridad de la cotización, aparecerá como la causa número 55, que es la moratoria por COVID-19. En el tipo de peculiaridad de cotización aparecerá el 38, que es el de la moratoria. Y la fracción de cuota será la 0,1, que es la cuota empresarial. También hay que marcar o cumplimentar los datos de la fecha desde y la fecha hasta. Como he dicho anteriormente, se puede pedir esta solicitud de moratoria puede hacerse por un mes, por 2 meses o por 3 meses, dependiendo de la fecha en la que estemos o en el periodo en el que estemos y para lo que vayamos a solicitar, pues tendremos que poner una fecha desde y una fecha hasta que corresponda pues, por un mes, 2 meses o 3 meses. La comunicación de la moratoria para el sistema red para autónomos se pueden hacer también. El sistema red ha habilitado o ha modificado el apartado de que tenía anteriormente y lo ha modificado en una denominación que, bueno, no me gusta mucho cómo la llaman, solicitud de moratoria COVID-19 o de base reducida por pluriactividad RETA. Antes solamente era para comunicar la pluriactividad, ahora han habilitado, como en el caso de la empresa, otra doble opción, otra segunda opción para comunicar esta moratoria. Para los trabajadores del mar existe la misma opción, pero la que sería solicitud con moratoria COVID-19 o de base reducida por pluriactividad. Por último, quería hacer mención que es muy, muy importante que para estas solicitudes de moratoria la Seguridad Social solo habilita estos servicios para solicitar estas moratorias durante, como he dicho antes, los 10 primeros días de cada mes. Es decir, solo habilitará a través del sistema red de la Seguridad Social del 1 al 10 de mayo, del 1 al 10 de junio y del 1 al 10 de julio, respectivamente, para poder solicitar esta moratoria. Pues, en principio, esta sería la exposición, esta sería mi presentación, y damos paso ahora a responder o a ver las cuestiones que nos habéis planteado a través del chat. Doy paso a Encarnación. Sí, muchas gracias Juan José y Antonio Luis. Tenemos exclusivamente 8 minutos porque se va a cortar a menos 10. Si te parece, Juan José, intentamos dar respuesta al mayor número de consultas posibles. No obstante, si os parece, aquellas que no hayan podido, no nos dé tiempo, nos las podéis enviar por correo electrónico al correo electrónico de Asenpal,
y a Sempal Más Empresas y le intentamos dar respuesta de forma inmediata. ¿De acuerdo? Bueno, pues Juan José, cuando tú quieras. Bueno, en primer lugar, gracias a todos y espero que haya sido de vuestro interés. En relación a María José López Martínez, que nos pregunta si está regulado en algún sitio lo de que no computa efectos de mantenimiento de empleo. Formalmente no está publicado en ningún sitio, ¿vale? No hay ninguna ley que lo diga, por así decirlo, pero sí hay criterios de la Inspección de Trabajo donde se ha interpretado todo esto. Por lo tanto, también hay en algún Real Decreto, creo recordar, no sé si era el 11/2020, donde se especifica algo, pero no en la profundidad de lo que estamos comentando. Luego también nos preguntaban María del Mar Aguilera en relación a aplicar el ERTE por el artículo 47, obviando el 23 para eludir la convocatoria a los sindicatos más representativos. En relación a este requisito en los ERTE por causa productiva del artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2020, es cierto que aunque para algunos les parezca claro que primero hay que intentar a los sindicatos más representativos esa convocatoria, yo no lo tengo tan claro de que primero haya que pedirlo a ellos. No entiendo yo esa redacción como que sea obligatorio primero a ellos y en caso de que no se haga, porque si nos leemos bien el artículo 23, realmente lo que modifica es solo los plazos tanto de la constitución de la comisión negociadora y del periodo de consulta. Entendemos que a través de este Real Decreto no se puede modificar o no se puede incluir nada de lo que el artículo 47 no viene regulando. En todo caso, entiendo que no debería haber existido ningún tipo de problema en hacer un ERTE normal. Nos vamos al periodo máximo de 15 días de periodo de consulta, que tampoco hay que agotarlo y por lo tanto no tendríamos ningún tipo de problema. En todo caso, también os digo que excepto en casos muy excepcionales que alguna empresa sí lo ha hecho, en la mayoría de los casos ni se ha hecho y es más, los que se le ha comunicado a los sindicatos ni han contestado. Es decir, ellos tampoco a día de hoy están preparados en muchos casos pues, para asumir la avalancha que se ha venido. Luego también tenemos que tener en cuenta que una vez que se levante el estado de alarma, probablemente este artículo 23 del Real Decreto 8/2020 tenga vigencia solo de un mes. Por lo tanto, si nos vamos a esos ERTE más adelante, no tengamos que guiarnos por esto, porque ya no va a estar vigente este artículo 23. En relación a lo que nos pregunta Susana sobre la inspección de trabajo, el informe potestativo. Como informe potestativo es un informe potestativo. Bueno, perdona, os leo primero la pregunta. Dice que hasta qué punto la inspección de trabajo puede cogestionar el ERTE por causa set-up, es decir, que en cierta forma que si lo podría echar para atrás la inspección de trabajo. La respuesta es no. No lo puede echar para atrás la inspección de trabajo, es un informe potestativo que tanto la autoridad laboral lo puede pedir o no pedir y la inspección de trabajo, en el caso de que se lo pida, lo emite. Lo principal es que si el periodo de consulta finaliza con acuerdo, pues en principio nadie va a impugnar eso y por lo tanto no se podría echar para atrás en base al informe de la inspección de trabajo, entre otras cosas, porque no tiene competencia para eso. Inmaculada Guzmán nos pregunta que si puede una empresa salir de un ERTE por causa de fuerza mayor, presentar un ERTE por causa económica. Sí. Y la segunda pregunta, que si puede sacar poco a poco, también es que sí. Es decir, a día de hoy, con la norma en la mano y con ese criterio interpretativo de la Dirección General de Trabajo, sí nos están diciendo que mientras se mantenga el estado de alarma y si necesitamos para esta desescalada que ha dicho el gobierno sacar poco a poco a trabajadores, podemos sacar poco a poco a trabajadores total o parcialmente y se mantiene la fuerza mayor para el resto de trabajadores. Otra cosa es que ya no finalice el ERTE por fuerza mayor porque se levante el estado de alarma, porque no haya ningún tipo de moratoria de fuerza mayor a pesar de no tener el estado de alarma, o que tengamos un estado de alarma un poco más limitado en algunas actividades. En todo caso, también un ERTE por causas productivas, por ETOP, nos permitiría hacerlo. Luego por el chat
Perdóname, Juan José, es que se nos va a terminar la comunicación. Entonces, lo que os decía con anterioridad, las preguntas que yo os agradezco a todas las que les habéis formulado, para poder darles respuesta, sí que os ruego que nos la enviéis al correo electrónico de asenpal.masempresas@sea.es, o bien nos llamáis por teléfono y las trasladaríamos a los ponentes. Comentaros también que esta sesión está siendo grabada y se colgará en estos días, en esta semana, en la propia página web, por lo cual podréis acceder a toda la presentación y a todas las cuestiones que se han ido realizando. Y deciros que, bueno, hay un cuestionario que posiblemente ahora se esté cargando y si no lo enviaríamos, un poco de valoración del seminario, de la jornada. Agradeceros a todos vuestra participación y especialmente a Juan José y a Antonio Luis. Creo que ha sido bastante clarificador ante tantas dudas que suscita toda esta publicación de normativa y criterios que van saliendo continuamente. Y yo, por mi parte, pues reiteraros a todos los que habéis asistido a esta jornada, bueno, pues esto que os habíais animado, invitaros que el próximo día 12 tendremos otra en la que abordaremos un poco la mecánica del cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos en el tema de teletrabajo. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a todos y esperamos que nos podamos ver próximamente. Muchas gracias y un saludo.